A mediados de los años 70, América Latina cambió de rostro. Bajo uniformes impecables y escudos de orden, se tejió una red clandestina, fría, eficiente, implacable. La llamaron Operación Cóndor. No fue una guerra abierta, fue una cacería, transfronteriza, silenciosa, burocrática. Generales y coroneles, ministros, policías secretos y oficinas con máquinas de escribir que firmaban la muerte con sellos oficiales. Desde Santiago hasta Buenos Aires, de Montevideo a Asunción, de La Paz a Brasilia, el Cono Sur se convirtió en un solo teatro. El enemigo no llevaba uniforme. Llevaba libros, ideas, canciones, pasaportes. Y un nombre que justificó todo: subversivo. La red nació en la sombra, alimentada por doctrinas, por manuales, por miedo y por complicidades internacionales. No hubo frentes ni trincheras, pero hubo centros clandestinos, vuelos nocturnos y una burocracia meticulosa de la desaparición. Esta es la historia de esa maquinaria, de sus reuniones, sus códigos y sus víctimas, de cómo un continente fue encerrado, en silencio, en un puño de hierro. Antes del Cóndor, hubo un idioma común, no de palabras, de doctrinas, seguridad nacional, la idea de que el enemigo ya no era un ejército extranjero, sino el enemigo interno. En 1964, Brasil inauguró el ciclo con un golpe que derrocó a João Goulart. Vinieron otros: Argentina, 1966 y 1976, Chile, 1973, Uruguay, 1973, Bolivia, 1964, 1971, Paraguay, un régimen que ya llevaba décadas bajo Stroessner. Los manuales circularon: Escuela de las Américas, entrenamientos, cursos de inteligencia, contrainsurgencia, interrogatorio. La Guerra Fría daba cobertura ideológica y herramientas técnicas. Embajadas, agregados militares, misiones de cooperación. Se hablaba de estabilidad, de Occidente, de amenazas. Y detrás de cada palabra había listas. Nombres, pasaportes, filiaciones políticas, universidades, sindicatos. A principios de los 70, los servicios del Cono Sur ya se conocían entre sí. Intercambiaban fichas, seguimientos, fotos, direcciones. El mapa estaba listo. Solo faltaba una coordinación que lo volviera una red. En noviembre de 1975, en Santiago de Chile, se celebró una reunión decisiva de jefes de inteligencia del Cono Sur. Participaron representantes de Chile, DINA, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y poco después Brasil. Allí se acordó un sistema, un nombre clave: Cóndor, un propósito: perseguir, capturar, intercambiar o eliminar subversivos más allá de las fronteras nacionales. La arquitectura era simple y terrible. Un banco de datos compartido, canales de comunicación con claves, teletipos seguros, códigos, equipos operativos que podían cruzar fronteras con identidades falsas, y centros clandestinos disponibles en varios países. Chile, con la DINA de Manuel Contreras, ofreció logística y coordinación. Argentina proveería músculo operativo con su red de comisarías, batallones y chupaderos. Paraguay, con su policía política y archivo de investigaciones, abriría puertas, sellos migratorios y cárceles. La alianza tenía fases. Primero, inteligencia. Luego, captura. Después, interrogatorio. Finalmente, traslado o eliminación. Los estados dieron a esta red algo que las dictaduras ya sabían utilizar: burocracia. La muerte se tramitó como un expediente, con formularios, con siglas, con sellos. Para que Cóndor funcionara, había que normalizar el horror. Lo consiguieron con papeles, pasaportes falsos, salvoconductos, órdenes administrativas, detenciones por averiguación de antecedentes, expulsiones por razones de seguridad. Cada país aportó sus lugares. En Chile, Villa Grimaldi, Londres 38, Colonia Dignidad. En Argentina, Automotores Orletti, ESMA, Club Atlético, El Banco, El Olimpo. En Uruguay, 300 Carlos,
la Tablada, en Paraguay, la Técnica, en Bolivia, el DOP y centros vinculados a la dictadura de Banzer. Los traslados eran la sangre de la red, vuelos discretos, autos sin placas, pasos fronterizos secundarios o entregas en caliente en puentes y aeropuertos. Se creó un método para que un detenido nunca recuperara su estatuto legal. Si cruzaba la frontera, lo hacía como nadie. Si moría, no había cuerpo ni certificado. Si sobrevivía, era una sombra sin papeles. Los teletipos, con claves, describían operaciones. Objeto detenido, traslado previsto, coordinar recepción. Era una prosa sin adjetivos, pero cada línea era una vida. Cóndor no fue solo una red doméstica. Quiso dar un mensaje, también afuera. Washington, 21 de septiembre de 1976. Una bomba estalla en Sheridan Circle. Mueren Orlando Letelier, ex canciller chileno, y Ronnie Carpen Moffitt. El atentado fue planificado por la DINA con apoyo de operativos externos. El objetivo era claro, demostrar que el largo brazo de la red alcanzaba, incluso en la capital de Estados Unidos, Roma, 6 de octubre de 1975. El ex vicepresidente chileno Bernardo Leyton y su esposa son baleados. Sobreviven con graves secuelas. La investigación apunta a coordinación entre la DINA y extremistas italianos. Caso de los 119, 1975. Medios en Brasil y Argentina publican que 119 chilenos murieron en enfrentamientos fuera de Chile. La operación de desinformación pretendía encubrir desapariciones internas. La mentira viajó con firma extranjera para maquillar un crimen doméstico. Estos golpearon fuera, para sembrar miedo dentro. El mensaje no buscaba convencer, buscaba paralizar. Automotores Orletti, Buenos Aires, 1976. Un taller mecánico, convertido en centro clandestino. Por sus habitaciones pasaron uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos. Allí se forjó el corredor transfronterizo más cruel de la red. Detenidos trasladados a Uruguay, uruguayos devueltos a Argentina, familias partidas en 2 jurisdicciones para que ningún juez pudiera alcanzarlas. Uruguay, 1975-1980. El aparato de inteligencia militar uruguayo integró el circuito con precisión. Capturas selectivas de exiliados, interrogatorios con preguntas enviadas desde el país de origen y reentregas en puentes y aeropuertos. Paraguay, el engranaje silencioso. La dictadura de Stroessner ofreció archivos, sellos, fichas. En diciembre de 1992, décadas después, se descubrieron en Lambaré los archivos del terror. Toneladas de documentos con teletipos, listas, órdenes, que revelaban la coordinación meticulosa entre policías políticas del Cono Sur. Allí, el papel dijo lo que el miedo había callado. Y quedó claro. Cóndor no fue una leyenda. Fue un sistema, con firmas, con sellos, con fechas. El cóndor no voló solo. Desde el norte, alguien sostenía el viento. Los documentos desclasificados décadas después mostraron un patrón constante. Washington observaba y asistía. Durante los años de Henry Kissinger en el Departamento de Estado, la prioridad era mantener el Cono Sur estable frente al comunismo. Las dictaduras eran incómodas, pero útiles. En 1976, un cable del embajador estadounidense en Paraguay informó: los servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia están trabajando en una operación conjunta para eliminar subversivos en el exterior. Nadie en Washington lo detuvo. Al contrario, se autorizó cooperación técnica y flujo de información. Manual de interrogatorios, equipamiento, comunicaciones cifradas, entrenamientos en la Escuela de las Américas. Todo bajo el pretexto de la defensa hemisférica. La CIA nunca admitió coordinación directa. Pero el Departamento de Estado, en documentos internos de 1978, reconocía la existencia del cóndor y su letalidad. Una frase bastó: cóndor puede significar la desaparición de cualquier oponente político en el Cono Sur. Era conocimiento, sin intervención. Silencio, con beneficios. El cóndor fue una máquina de precisión,
Pero su arma no era solo la tortura, era la invisibilidad. La desaparición forzada se convirtió en su herramienta perfecta. Ni prisionero, ni cadáver, ni expediente. Códigos. Traslado significaba ejecución. Reubicación implicaba interrogatorio. Archivado quería decir muerte confirmada. Los teletipos circularon entre embajadas y servicios secretos. Los nombres se cruzaban con números de pasaporte y señales. El lenguaje burocrático borró la sangre. El Cóndor también usó tecnología, interceptaciones telefónicas, micrófonos, archivos centralizados y una red de vigilancia regional inédita para la época. Cada país tenía su base de datos. Paraguay fue el nodo más organizado. Miles de fichas con huellas, fotos, descripciones. Todo clasificado por color, riesgo y procedencia. Esa obsesión por el control fue su sello. No solo querían eliminar, querían administrar el miedo. Entre 1975 y 1983, se estima que más de 60.000 personas fueron víctimas directas o indirectas del Cóndor. Desaparecidos, presos, torturados, exiliados. Cada número, un nombre perdido entre carpetas. Familias enteras fueron borradas. Madres argentinas buscando a sus hijos, las madres de Plaza de Mayo, rompieron el silencio con pañuelos blancos y pasos circulares. En Chile, el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad documentaron cada caso. En Uruguay, las madres cruzaban a Buenos Aires a preguntar por sus hijos, y muchas nunca volvieron. Los exiliados en Europa o México contaban historias imposibles, de vuelos sin retorno, de interrogatorios en conjunto, de prisioneros trasladados entre dictaduras como si fueran paquetes. El Cóndor no conoció fronteras, tampoco las víctimas, pero hubo quienes resistieron, abogados, periodistas, sacerdotes y diplomáticos que archivaron copias secretas de documentos que luego serían pruebas. Mientras el terror era meticuloso, también lo fue la memoria. En los 80, la red comenzó a desmoronarse. La derrota argentina en las Malvinas, 1982, marcó un punto de inflexión continental. Las dictaduras perdieron legitimidad y la Guerra Fría entró en su ocaso. En 1983, Argentina inició su transición democrática. Luego Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia. Uno a uno, los regímenes se derrumbaron. Pero el Cóndor no murió. Simplemente cambió de forma. Durante años, los gobiernos democráticos negaron o minimizaron la coordinación regional. Hasta que en 1992, en un archivo olvidado en Lambaré, Paraguay, el juez José Agustín Fernández y el activista Martín Almada descubrieron las pruebas físicas, documentos, telegramas, listas de detenidos, los archivos del terror. Allí estaban las firmas, los sellos, los nombres. DINA, CIDE, DNI, DOPS, los cables con fechas, las órdenes de captura y hasta las solicitudes de intercambio de detenidos con clave Cóndor. El silencio finalmente tuvo papel timbrado. Décadas después, tribunales en Argentina, Chile, Uruguay e Italia juzgarían a exmilitares y exagentes. Algunos murieron antes de ser condenados, otros murieron impunes. Pero la verdad ya volaba libre. Casi medio siglo después, el eco del Cóndor sigue en el aire. Cada juicio, cada testimonio, cada documento recuperado es una pieza más del rompecabezas del terror de Estado. Las víctimas no fueron mártires anónimos, fueron ciudadanos, estudiantes, obreros, madres, diplomáticos, personas comunes, que soñaron con una América Latina distinta. En 2019, la UNESCO incorporó los archivos del terror al programa Memoria del Mundo. Una forma de decir, lo que se intentó borrar, ahora pertenece a la humanidad. El Cóndor quiso imponer silencio, pero la historia terminó escribiendo su epitafio. Las sombras pueden cruzar fronteras, pero la memoria también.